Una mujer mayor deja su vida sencilla para irse a vivir con su hijo millonario. En la mansión, es tratada con desprecio por la prometida de él. Tras ser agredida y encerrada durante la fiesta de bodas, un detalle en el suelo revela la verdad, y el hijo por fin ve lo que ignoró por demasiado tiempo. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La casa estaba silenciosa aquella tarde de jueves, como siempre lo había estado en los últimos años. Doña Marta acomodaba los cojines bordados del sofá raído, esos mismos que ella había hecho décadas atrás, cuando todavía le sobraban fuerzas, y los dedos no le temblaban al sostener la aguja. La luz del sol entraba mansa por la ventana de la sala, iluminando el piso de loseta desgastada, los retratos enmarcados en la pared y el radio antiguo que descansaba sobre la mesita de la esquina. Aquel radio era su compañía más fiel. Todas las mañanas, al despertar, lo encendía y dejaba que las canciones llenaran el vacío que crecía dentro de la casa. Marta tenía 73 años y vivía sola en aquella casita de 2 pisos en la colonia Doctores, en el corazón de la Ciudad de México. El lugar no era grande, pero era suyo. Cada habitación guardaba recuerdos que ella cargaba como quien carga reliquias. La cocina todavía olía a las recetas que preparaba para su esposo, quien se había ido hacía casi 10 años, dejando un hueco que nada había logrado llenar. El patio trasero albergaba las macetas de helechos y begonias que ella regaba religiosamente todas las tardes, hablándoles en voz baja a las plantas como si pudieran oírla. Y tal vez podían. Tal vez eran las únicas que todavía escuchaban lo que ella tenía que decir. Su hijo, Alejandro, era su única familia. Pero Alejandro estaba lejos. Siempre había estado lejos, incluso cuando todavía vivía allí. Desde muy joven había demostrado una ambición que Marta no sabía de dónde venía. Estudió en escuela de gobierno, luchó por becas, se graduó en administración de empresas y, poco a poco, comenzó a construir un imperio. Primero fue un empleo en una multinacional. Después abrió su propia empresa de consultoría financiera. En menos de 15 años, Alejandro se había convertido en un hombre de negocios influyente, dueño de departamentos, inversionista en la bolsa, respetado en los círculos empresariales de la Ciudad de México. Tenía todo lo que siempre quiso, pero Marta sentía que, en el camino, él había dejado algo atrás. Las llamadas se fueron haciendo más raras. Las comidas de domingo, que antes eran sagradas, se transformaron en encuentros apresurados una vez al mes, luego cada 2 meses, después casi nunca. Marta lo entendía, o al menos intentaba entenderlo. Alejandro estaba ocupado, tenía juntas, viajes, compromisos importantes. Ella no quería ser una carga. Entonces, se tragaba la nostalgia y esperaba. Esperaba que él llamara, que apareciera de sorpresa, que se acordara de que ella todavía estaba allí esperando. Aquella tarde de jueves, mientras doblaba un trapo de cocina, sonó el teléfono. Marta se sobresaltó. El teléfono fijo casi nunca sonaba. Cuando lo hacía, era publicidad de seguros de gastos médicos o alguien pidiendo donativos. Se secó las manos en el delantal y contestó con la voz cansada. «Bueno», dijo ella. Del otro lado de la línea, una voz masculina, firme y familiar, resonó en su oído como un bálsamo que no sabía que necesitaba. «Mamá, soy Alejandro». Marta sintió que el corazón le daba un vuelco. Sujetó el teléfono con ambas manos, como si temiera que se le resbalara y se perdiera la llamada. «Alejandro, hijo mío, qué sorpresa tan buena. ¿Cómo estás?» La voz de él era diferente, más formal, más distante, pero aún así era la voz de su niño. Alejandro habló sobre el trabajo, sobre nuevos contratos, sobre el éxito de la empresa. Marta escuchaba en silencio, sonriendo aunque él no pudiera verla. Pero entonces, después de unos minutos de conversación superficial, dijo algo que la dejó paralizada. «Mamá, te llamo porque quiero que vengas a vivir conmigo». Marta parpadeó, sin entender bien. «¿Vivir contigo? Así es. Ya está todo decidido.
Compré una casa nueva, una mansión en las Lomas. Hay espacio de sobra. Ya no tienes por qué estar ahí sola. Voy a mandar un chofer por ti el sábado. Puedes ir preparando tus cosas». Marta sintió una emoción tan intensa que casi no pudo responder. Lágrimas calientes corrieron por su rostro arrugado. Siempre había esperado esto: ser recordada, ser llamada, tener de vuelta la presencia de su hijo. «Alejandro, yo no sé qué decir. Te extraño tanto, mi niño». «Lo sé, mamá. Platicamos mejor cuando llegues. Hasta el sábado». Y antes de que ella pudiera decir algo más, la llamada terminó. Marta se quedó parada en medio de la cocina, sosteniendo el teléfono mudo, con el corazón latiéndole aprisa en el pecho. Por primera vez en años, sintió que había valido la pena esperar. Los 2 días siguientes pasaron en una nube de emociones. Marta empacó sus cosas con cuidado. No tenía mucho que llevar. Separó algo de ropa, los retratos de familia, el rosario que le había regalado su madre, el radio antiguo que la acompañaba desde hacía décadas y la argolla de su esposo, que usaba colgada de una cadena en 1900 el cuello desde que él partió. Guardó todo en 2 maletas viejas, amarradas con mecate para que no se abrieran en el camino. Se despidió de las plantas, de las paredes, de los rincones de la casa que conocía de memoria. Le dejó las llaves a su vecina, doña Irma, pidiéndole que cuidara el lugar mientras ella estuviera fuera. No habló de vender. No podía. Aquella casa era su historia. El sábado por la mañana, puntualmente a las 9, un coche negro y reluciente se estacionó frente a la casa. El chofer, un hombre joven de traje, bajó y ayudó a Marta a meter las maletas en la cajuela. Ella entró en el asiento de atrás, sintiéndose extraña en aquel coche lujoso, con asientos de piel y aire acondicionado helado. La vecina la saludó con la mano desde la ventana. Marta le devolvió el saludo, con una sonrisa temblorosa en los labios. El viaje hasta las Lomas de Chapultepec duró casi 1 hora, atravesando el tráfico pesado de la Ciudad de México. Marta miraba por la ventana, viendo la ciudad pasar. Los edificios altos, las avenidas concurridas, los centros comerciales modernos. Todo parecía tan diferente de la colonia humilde donde ella vivía. Cuando el coche finalmente se detuvo, casi no podía creer lo que veía. La mansión era inmensa. Un portón alto de hierro se abrió automáticamente, revelando un jardín bien cuidado, con césped verde y árboles podados. La casa tenía 2 pisos, enormes ventanales de cristal, columnas blancas y una cochera que parecía tener capacidad para al menos 4 coches. Marta bajó despacio, aferrando su bolso viejo contra el pecho. El chófer tomó las maletas y tocó el timbre. La puerta se abrió casi de inmediato, pero no era Alejandro quien estaba allí. Era una mujer joven, alta, rubia, vestida con un traje sastre color beige que parecía salido de una revista de moda. Su rostro era bonito, pero frío. Sus ojos claros recorrieron a Marta de arriba abajo con una expresión que no dejaba lugar a dudas: desprecio. «Usted debe ser la mamá de Alejandro», dijo la mujer sin sonreír. Marta asintió intentando sonreír a pesar de la incomodidad que sintió. «Sí, soy yo, Marta. Y tú eres Sofía, su prometida. Pase». La palabra prometida cayó como una bomba en el corazón de Marta. Alejandro no había mencionado nada sobre una boda, nada sobre una prometida. Se tragó la sorpresa y entró en la casa, siguiendo a Sofía por un pasillo amplio de piso blanco reluciente. Las paredes estaban decoradas con cuadros modernos, esculturas minimalistas y espejos gigantes. Todo estaba limpio, frío, impecable. Nada allí parecía tener vida. «Alejandro está en una junta», dijo Sofía sin mirar atrás. «Me pidió que la recibiera. Le voy a mostrar su cuarto». Atravesaron la sala enorme, pasaron por la cocina integral con electrodomésticos de última generación y subieron una escalera lateral estrecha que llevaba al fondo de la casa. Marta la seguía en silencio, cargando su bolso, sintiendo el corazón encogerse. El aire parecía más pesado a cada paso. Finalmente,
Sofía se detuvo ante una puerta pequeña, la abrió e hizo un gesto hacia adentro. «Aquí». Marta entró y sintió que el estómago se le hundía. La habitación era minúscula, apenas cabía una cama individual, un closet apretado y una silla vieja. No había ventana. La luz provenía de un foco débil en el techo, olía a humedad y a producto de limpieza. La pared estaba descascarada en algunos puntos. Parecía más una bodega que un cuarto. «¿Aquí es donde voy a quedarme?», preguntó Marta con la voz entrecortada. Sofía se cruzó de brazos, apoyándose en el marco de la puerta. «Mire, no fue idea mía que usted viniera a vivir aquí». Pero Alejandro insistió. «La casa es grande, pero no tiene espacio de sobra. Este es el único cuarto disponible. Usted entiende, ¿verdad? Es temporal, solo hasta que resolvamos la situación». Marta no respondió. No sabía qué decir. Sofía esbozó una sonrisa falsa y se fue, cerrando la puerta tras de sí. Marta se quedó parada en medio de aquel cubículo sofocante, aferrando el bolso contra el pecho, sintiendo las lágrimas arderle en los ojos. Había esperado tanto aquel momento, había soñado tanto con el reencuentro con su hijo, y ahora estaba allí, encerrada en un cuarto oscuro al fondo de una mansión que no parecía tener lugar para ella. Pero no se rindió, no en ese primer día. Marta era una mujer fuerte. Había sobrevivido a pérdidas, a la soledad, a las dificultades. Había criado a un hijo sola después de que su esposo se enfermó. Había trabajado haciendo la limpieza, de costurera, de cocinera, todo para darle un futuro mejor a su niño. No iba a rendirse ahora. Alejandro aún no había vuelto. Cuando él volviera, todo se arreglaría. Él la abrazaría, le pediría disculpas por la fría recepción, le explicaría que Sofía solo estaba estresada. Todo iba a estar bien. Sacó la ropa de la maleta y la guardó en el closet apretado. Colgó el rosario en la cabecera de la cama. Puso el radio viejo sobre la silla y lo encendió, bajito. La música suave llenó el cuarto minúsculo, trayendo un poco de consuelo. Marta se sentó al borde de la cama y cerró los ojos, rezando en voz baja, pidiendo fuerzas. Las horas pasaron lentamente. Marta oía sonidos provenientes del resto de la casa. Pasos, voces, risas. Pero nadie venía a hablar con ella. Nadie tocaba a la puerta para preguntar si estaba bien, si necesitaba algo, si quería comer. Cuando el sol comenzó a ponerse, escuchó la voz de Alejandro desde el piso de abajo. Su corazón se aceleró. Se levantó rápido, se arregló el cabello blanco, se limpió el rostro y salió del cuarto, bajando la escalera estrecha a toda prisa. Alejandro estaba en la sala, de traje oscuro, hablando por teléfono. Era alto, fuerte, guapo, con el cabello bien cortado y la postura segura de quien estaba acostumbrado a mandar. Marta se detuvo en la entrada de la sala, esperando que terminara la llamada. Cuando Alejandro colgó y la vio, sonrió, una sonrisa educada, pero distante. «Mamá, ¿llegaste bien?». Marta caminó hacia él y lo abrazó. Alejandro le devolvió el abrazo, pero fue rápido, mecánico, como quien cumple con una obligación social. «Llegué, hijo mío. Qué casa tan bonita. Estoy tan feliz de estar aquí contigo». «Qué bueno, mamá. ¿Ya conociste a Sofía?». «Sí, ya la conocí». Me mostró el cuarto. Alejandro asintió, distraído, mirando el celular que vibraba en su mano. «Perfecto. Te va a gustar vivir aquí. Tienes todo lo que necesitas. Ahora discúlpame, pero necesito resolver unas cosas. Nos vemos en la cena». Y se fue, dejando a Marta sola en la sala enorme y vacía. Ella se quedó parada, sintiendo el pecho oprimido. Aquel no era el reencuentro que había imaginado. No hubo abrazos largos, ni pláticas sobre la nostalgia, ni preguntas sobre cómo estaba. Alejandro parecía demasiado ocupado para verla. Y Sofía, la prometida, era una presencia hostil que Marta sentía incluso cuando no estaba cerca. La cena se sirvió en el comedor formal, una mesa larga de madera noble con sillas tapizadas y vajilla cara. Sofía presidía la mesa, sentada en la cabecera, sirviéndose ensalada, filete en salsa y vino tinto.
Alejandro estaba a su lado, contestando mensajes en el celular. A Marta la llamó la trabajadora del hogar, una mujer morena de mediana edad llamada Consuelo, que la condujo hasta la mesa y le indicó una silla en la esquina. Marta se sentó en silencio, observando. Nadie hablaba con ella. Sofía hablaba sobre la fiesta de compromiso que estaba organizando, los vestidos que estaba eligiendo, las flores, los invitados. Alejandro solo asentía sin prestar mucha atención. Marta intentó participar. «Va a ser una boda muy bonita», dijo con voz baja. Sofía la miró como si hubiera olvidado que estaba allí. «Sí», respondió seca, y volvió a hablar con Alejandro. Consuelo le trajo un plato a Marta, pero cuando lo puso frente a la mujer, Sofía intervino. «Consuelo, ella no va a comer eso. Prepárale algo más sencillo. Arroz y frijoles. Es a lo que está acostumbrada». Marta sintió que el rostro le ardía de vergüenza. Consuelo la miró con lástima, pero obedeció, llevando el plato de vuelta a la cocina. Alejandro no dijo nada. No se dio cuenta, o fingió no darse cuenta. Marta bajó la mirada, intentando tragarse la humillación. 15 minutos después, Consuelo regresó con un plato sencillo de arroz, frijoles y un huevo frito. Marta comió en silencio, masticando despacio, tragando con dificultad. La comida no le pasaba. Tenía un nudo en la garganta. Después de la cena, Alejandro subió a su despacho. Sofía desapareció en alguna habitación de la casa. Marta regresó al cuarto del fondo, sintiéndose más sola que cuando vivía en la colonia Doctores. Al menos allí tenía sus cosas, sus plantas, su espacio. Aquí era una intrusa. Se acostó en la cama estrecha, escuchando el radio tocar una canción antigua que solía oír con su esposo. Cerró los ojos e intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Pensó en la casa que había dejado atrás. Pensó en las tardes regando las plantas. Pensó en los domingos silenciosos, pero tranquilos. Y se preguntó, por primera vez, si había tomado la decisión correcta. Los días siguientes fueron una repetición dolorosa de aquella primera noche. Marta se despertaba temprano, arreglaba el cuarto minúsculo, bajaba a desayunar, pero rara vez encontraba a Alejandro. Él siempre salía antes de que ella despertara. Sofía también rara vez estaba en casa durante el día. Marta pasaba las horas deambulando por las inmensas habitaciones, perdida en aquella casa que no era suya. Intentaba ayudar a Consuelo con la limpieza, pero la empleada siempre se negaba, diciendo que no necesitaba ayuda. Marta insistía. No quería ser una carga. No quería que pensaran que estaba allí de gorrona sin hacer nada. Una de esas mañanas estaba en la cocina lavando unas tazas cuando Sofía entró, acompañada de 2 amigas. Las 3 reían a carcajadas, platicando sobre alguna fiesta de la noche anterior. Cuando Sofía vio a Marta en el fregadero, su rostro se contrajo con disgusto. «¿Qué está haciendo usted ahí?» Marta se volteó asustada, sosteniendo la esponja mojada. Solo estaba ayudando a Consuelo. Sofía caminó hacia ella y le arrancó la esponja de la mano con fuerza. «Usted no tiene que ayudar en nada. Váyase a su cuarto». Las amigas se rieron, intercambiando miradas cómplices. Marta sintió el rostro arder de humillación, pero obedeció. Subió la escalera estrecha de vuelta al cuarto sofocante, se encerró allí y lloró en voz baja, con el rostro escondido entre las manos. Nadie tocó a la puerta para ver si estaba bien. A nadie le importó. Esa misma tarde, Marta escuchó risas provenientes de la sala. Curiosa, bajó y vio a Sofía y a sus amigas grabando videos con el celular. Hacían poses, bailaban, reían. Marta se quedó parada en la escalera, observando. Sofía la vio y le hizo un gesto para que se acercara. «Venga para acá, suegra. Venga a tomarse una foto con nosotras». Marta bajó, esperanzada. Quizás Sofía estaba intentando ser amable. Quizás quería integrarla a la familia. Se acercó, tímida, intentando sonreír. Sofía le pasó el brazo por los hombros y se tomó una selfie. Las amigas se rieron. Después, Sofía soltó a Marta bruscamente y volvió a grabar, imitando la postura encorvada de la anciana, su voz temblorosa, sus gestos lentos.
Las amigas soltaron la carcajada. Marta se dio cuenta demasiado tarde de que la estaban ridiculizando. Subió de vuelta a su cuarto, temblando de rabia y tristeza. Esa noche, cuando Alejandro finalmente llegó a casa, Marta intentó hablar con él. Esperó a que subiera a su habitación, tocó en la puerta de la pareja y entró cuando él se lo permitió. «Alejandro, necesitamos hablar». Él se estaba cambiando de ropa, cansado. «¿Sobre qué, mamá?» Sobre Sofía. «No está siendo muy amable conmigo». Alejandro suspiró, impaciente. «Mamá, Sofía está estresada con los preparativos de la boda. Tienes que entender, no está acostumbrada a tener gente viviendo aquí. Dale tiempo para que se acostumbre». Marta intentó insistir, pero Alejandro ya estaba distraído con el celular, respondiendo mensajes. Se rindió. Salió del cuarto y regresó a su cubículo oscuro, sintiendo que estaba gritando en el vacío. Las semanas pasaron. La convivencia se fue haciendo más difícil. Marta se daba cuenta de que la comida que le servían era diferente a la de los demás. Muchas veces lo que sobraba iba directo a la basura. Sofía nunca la llamaba para comer o cenar juntos. Marta comía sola en la cocina, después de que todos habían terminado. Consuelo siempre la miraba con lástima, pero no podía hacer nada. Ella también era empleada, también dependía de ese trabajo. Una tarde, Marta estaba sentada en el patio trasero, observando el jardín impecable que no podía tocar, cuando escuchó a Sofía gritar dentro de la casa. El corazón de Marta se aceleró. Entró corriendo y encontró a Sofía revolviendo los muebles de la sala, buscando algo desesperadamente. «¿Qué pasó?», preguntó Marta. Sofía se volteó hacia ella con los ojos llenos de furia. Mi arete de diamantes desapareció. Lo dejé aquí en la mesita de centro anoche y ahora ya no está». Marta sintió un escalofrío. «Yo no agarré nada». Sofía caminó hacia ella, invadiendo su espacio personal. «Usted fue la única persona que pasó por aquí hoy en la mañana. Consuelo estaba limpiando arriba. Solo pudo haber sido usted». «Le juro que no lo agarré». «Mentirosa». Antes de que Marta pudiera reaccionar, Sofía la agarró del brazo con fuerza, la jaló hasta el cuarto minúsculo y comenzó a revolver sus cosas. Abrió el closet, tiró la ropa al suelo, revolvió las maletas viejas, esparció todo. Marta intentó impedirlo, pero Sofía la empujó contra la pared con tanta fuerza que se golpeó la espalda y soltó un gemido de dolor. «No está aquí». «Entonces, ¿dónde lo escondió?». «Yo no agarré nada, Sofía. Por favor, créeme». Sofía salió del cuarto furiosa, dejando el desorden atrás. Marta se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo, abrazando sus rodillas, llorando en voz baja. Más tarde, arregló todo sola, guardando cada prenda de ropa con las manos temblorosas. Esa noche, al usar el baño de la recámara de huéspedes que estaba en el pasillo, vio algo brillar cerca de la coladera. Se agachó, lo recogió y lo reconoció de inmediato. Era el arete de diamantes de Sofía. Se había caído allí, probablemente cuando la prometida usó ese baño. Marta guardó el arete y al día siguiente se lo entregó a Sofía. Esperaba una disculpa, una palabra de reconocimiento, pero Sofía solo le arrebató el arete de la mano y dijo con desdén: «Para la próxima, no te tardes tanto en devolverlo». Y se alejó, dejando a Marta parada allí con el corazón hecho pedazos. Esa noche, acostada en la cama estrecha, Marta miró el techo agrietado y pensó seriamente en irse. Pero no tenía a dónde ir. La casa en la colonia Doctores estaba cerrada. No tenía dinero, y más que nada, todavía guardaba una tonta esperanza de que Alejandro se diera cuenta de lo que estaba pasando, de que abriera los ojos y la protegiera. Era una esperanza pequeña, frágil, pero era todo lo que le quedaba. Entonces, cerró los ojos y rezó una vez más, pidiendo fuerzas para aguantar un día más. Las semanas fueron pasando como una pesadilla en cámara lenta. Marta se despertaba todos los días esperando que algo cambiara, que Alejandro finalmente se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, que Sofía demostrara una pizca de humanidad. Pero nada de eso ocurría. Al contrario,
La situación solo empeoraba. El pequeño cuarto al fondo de la mansión se había convertido en su prisión. Pasaba horas allí encerrada, escuchando el radio antiguo, rezando el rosario, hablando en voz baja con los recuerdos de su esposo, pidiendo fuerzas para aguantar un día más. Le dolía el corazón de una manera que ni siquiera la soledad de la casa de la colonia Doctores le había hecho doler. Sofía parecía disfrutar humillándola. No eran solo las palabras ásperas o las miradas de desprecio, era una crueldad calculada, pequeña, constante, que iba minando la dignidad de Marta poco a poco. Una mañana, Marta bajó a desayunar y encontró la mesa puesta con pan recién horneado, carnes frías, frutas y jugos. Se sentó tímida en una silla en la esquina, esperando que le sirvieran. Consuelo le trajo un plato, pero antes de que pudiera ponerlo en la mesa, Sofía intervino. «Consuelo, ya te dije, ella come después de que nosotros terminemos, y prepárale algo más sencillo. Pero, señora Sofía, el desayuno ya está listo. No cuesta nada servirle ahora». Sofía golpeó la mesa con la mano, irritada. «Te ordené que le prepares algo diferente. Haz lo que te digo». Consuelo bajó la mirada y llevó el plato de vuelta a la cocina. Marta sintió el estómago revolvérsele de humillación. Alejandro estaba allí, sentado a la cabecera de la mesa, leyendo noticias en su tablet. No dijo una palabra, no levantó la vista, no se dio cuenta, o fingió no darse cuenta, de la violencia de aquella escena. Marta se quedó sentada en silencio, esperando. Solo cuando Alejandro y Sofía terminaron y salieron del comedor, Consuelo regresó con un plato de pan duro y café recalentado. «Disculpe, doña Marta», susurró la empleada, con los ojos llenos de lástima. «No puedo hacer nada». Marta le tocó la mano con gratitud. «Lo sé, mi hija. No te preocupes». Pero por dentro sentía un dolor que iba más allá del hambre. Era el dolor de no ser vista, de no importar, de ser tratada como un estorbo en una casa que debería ser también suya. Los días se volvieron más crueles. Una tarde, Marta estaba sentada en la sala, hojeando una revista vieja que había encontrado en el 1904, cuando Sofía entró acompañada de 3 amigas. Reían a carcajadas, platicando sobre una fiesta a la que habían ido la noche anterior. Cuando vieron a Marta, las risas aumentaron. Sofía sacó el celular y comenzó a grabar. «Miren nomás quién está aquí», dijo Sofía apuntando la cámara hacia Marta. «Mi suegra querida. Dile sola a mis amigas, suegra». Marta miró la cámara sin entender bien lo que estaba pasando. Intentó sonreír, educada. «Hola». Las amigas se rieron. Sofía continuó grabando. «Cuéntales, suegra. ¿Cómo era tu vida antes de venir a vivir a esta casa maravillosa?» Marta sintió crecer la incomodidad, pero intentó responder con dignidad. «Yo vivía en la colonia Doctores, en una casa sencilla, pero era mi casa». Sofía hizo una mueca exagerada para la cámara. «¿Sencilla? Querrás decir pobre, ¿no? Una casita de pobres. Debió ser horrible. Pero ahora estás aquí, viviendo en el lujo. Debes estar feliz, ¿no?» Las amigas rieron más fuerte. Marta sintió el rostro arder. No respondió. Sofía continuó grabando por unos segundos más, haciendo bromas sobre la ropa vieja de Marta, sobre su forma de caminar encorvada, sobre su acento. Cuando finalmente dejó de grabar, le dio la espalda y se fue, con sus amigas, dejando a Marta sentada sola, temblando de rabia y humillación. Esa noche, cuando Consuelo pasó por el cuarto de Marta para recoger las toallas sucias, la anciana preguntó con voz baja: «Consuelo, ¿tú sabes qué hace Sofía con esos videos que graba?» La empleada dudó, luego suspiró y dijo: «Los sube a sus redes sociales, doña Marta, a sus historias. A sus amigas les parece chistoso». Marta sintió el pecho oprimido. La gente estaba viendo eso, se estaban riendo de ella. Les parecía graciosa la humillación de una mujer mayor que solo quería un lugar al que pertenecer. No dijo nada más. Consuelo se fue, y Marta se quedó sola en la oscuridad, llorando en silencio. A Consuelo en realidad le estaba empezando a molestar profundamente lo que veía.
Llevaba 3 años trabajando en esa casa, desde antes de que apareciera Sofía. Había visto a Alejandro crecer en los negocios, lo había visto cambiar, volverse más distante, más frío, y ahora estaba viendo a su madre ser destruida poco a poco. Consuelo era una mujer de fe, madre de 2 hijos, que trabajaba duro para mantener a su familia. Sabía lo que era sufrir, sabía lo que era ser invisible, y le dolía ver a otra mujer pasando por lo mismo. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto de Sofía, Consuelo encontró una bolsa llena de comida echada a perder. Frutas con moho, restos de carne, pan enlamado. Lo reconoció de inmediato. Era la comida que le habían preparado a Marta en los últimos días. Consuelo sabía que Sofía tomaba los platos que iban a ser servidos a su suegra y los tiraba directamente a la basura, sustituyéndolos por comida vieja, recalentada, echada a perder. Era una crueldad deliberada. Y Alejandro no sabía nada, o no quería saber. Consuelo comenzó a guardar pequeños detalles. Anotaba en su celular las fechas en que veía a Marta con moretones en el brazo. Tomaba fotos discretas de las condiciones del cuarto minúsculo donde dormía la anciana. Guardaba evidencias. Aún no sabía qué iba a hacer con eso, pero sentía que tenía que hacer algo. Una mañana Marta se despertó con un fuerte dolor de espalda. Había dormido mal, la cama era dura, el colchón estaba hundido. Se levantó despacio, sujetándose la cintura, y fue al baño del pasillo. Cuando regresó al cuarto, encontró a Sofía parada en la puerta, con los brazos cruzados. «Necesito que se quede en el cuarto hoy», dijo Sofía con voz fría. «¿Por qué?», preguntó Marta. «Voy a tener visitas, gente importante. No quiero que usted aparezca». Marta sintió el pecho oprimido. «¿Alejandro sabe de esto?». «Alejandro no está aquí, y cuando regrese le voy a decir que usted no se sentía bien y prefirió quedarse descansando. Así que es mejor que se quede quietecita ahí adentro». Sofía cerró la puerta con fuerza y giró la llave en la cerradura. Marta se quedó parada escuchando los pasos alejarse. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Estaba encerrada, atrapada. En un cuarto sin ventana, sin ventilación, en medio de un día caluroso de verano en la Ciudad de México. El pánico le subió por la garganta. Golpeó la puerta, pidió ayuda, pero nadie respondió. Se quedó allí por horas, sudando, con sed, sintiendo el aire cada vez más sofocante. Solo cuando ya era de noche y las visitas se habían ido, Sofía regresó y abrió la puerta. Marta salió tambaleándose, mareada, desesperada por aire fresco. Consuelo la vio y corrió a ayudarla llevándola a la cocina, dándole agua, echándole aire con un trapo. Sofía observó todo, con indiferencia, y subió a su cuarto sin decir una palabra. Esa noche, Marta pensó seriamente en huir. ¿Pero a dónde? No tenía dinero, no tenía cómo volver a la colonia Doctores, y más que nada, todavía guardaba una chispa de esperanza de que Alejandro se diera cuenta, de que él la salvara. Era una esperanza irracional, infantil, pero era todo lo que tenía. Las semanas siguientes trajeron nuevos horrores. Marta comenzó a notar que la violencia de Sofía iba en aumento. Ya no eran solo humillaciones verbales o negligencia, ahora había empujones, jalones de cabello, pellizcos que dejaban marcas moradas en los brazos. Una tarde Marta estaba doblando toallas en el cuarto de lavado cuando Sofía entró irritada por alguna razón que Marta desconocía. «¿Qué estás haciendo aquí?». «Solo estaba ayudando». «Yo no te pedí tu ayuda». Y antes de que Marta pudiera responder, Sofía empujó la pila de toallas dobladas tirando todo al suelo. Luego agarró a Marta por el brazo y la jaló con fuerza, haciendo que la anciana perdiera el equilibrio y cayera de rodillas sobre el piso frío. «Quédate en tu lugar, vieja inútil». Marta se quedó en el suelo, temblando, sujetándose el brazo que le dolía. Consuelo entró corriendo, ayudó a la anciana a levantarse y la llevó de vuelta a su cuarto. Allí dentro, Marta lloró a mares, abrazada a la almohada, sintiendo que estaba atrapada en una pesadilla sin salida. Consuelo regresó al cuarto de lavado
y confrontó a Sofía, que estaba recogiendo las toallas como si nada hubiera pasado. «Esto no está bien, señora Sofía. Doña Marta es una señora mayor. No puede tratarla así». Sofía se volteó lentamente, con una sonrisa fría en los labios. «¿Me estás diciendo cómo debo tratar a la gente en mi propia casa?» Consuelo tragó saliva, pero mantuvo la compostura. «Le estoy diciendo que lo que usted está haciendo está mal». Sofía caminó hacia ella, invadiendo su espacio personal. «¿Sabes una cosa, Consuelo? Creo que estás trabajando demasiado. Estás confundiendo las cosas. Tal vez sea mejor que te busques otro trabajo». El corazón de Consuelo se hundió. Necesitaba ese empleo. Necesitaba el sueldo para mantener a sus hijos. Pero al mirar los ojos fríos de Sofía, se dio cuenta de que ya no serviría de nada intentarlo. Entonces respiró hondo y dijo: «Está bien, me voy, pero antes quiero recibir mi liquidación y quiero que el señor Alejandro sepa por qué me voy». Sofía se encogió de hombros. «Di lo que quieras, nadie te va a creer». Consuelo recogió sus cosas esa misma tarde, pero antes de irse, hizo algo que sabía que podría costarle caro. Tomó todas las fotos que había sacado discretamente en los últimos meses. Los moretones en el brazo de Marta, el cuarto minúsculo y sofocante, los restos de comida echada a perder, las anotaciones sobre las fechas en que presenció agresiones. Guardó todo en una carpeta digital y se lo envió a su propio correo electrónico. Aún no sabía qué iba a hacer con eso, pero sentía que era importante tener esas pruebas. Algún día podrían marcar la diferencia. Cuando Consuelo salió de la mansión, Marta sintió que había perdido a su única aliada, la única persona que todavía la miraba con humanidad. Ahora estaba completamente sola. Alejandro, por su parte, seguía ajeno a todo. Trabajaba hasta tarde, viajaba para juntas, regresaba a casa cansado y distraído. Sofía siempre lo recibía con besos y sonrisas, hablándole de los preparativos de la boda, de la fiesta de compromiso, de la luna de miel que estaba planeando. Alejandro escuchaba todo con interés, emocionado con la nueva vida que estaba construyendo. No veía a su madre, no le preguntaba cómo estaba, no se fijaba en los moretones, no notaba el silencio. Estaba ciego, voluntariamente ciego. Una noche, durante la cena, Marta reunió el valor e intentó una vez más. «Alejandro, necesito hablar contigo». Él la miró impaciente. «¿Sobre qué, mamá?» Sobre cómo están las cosas aquí en la casa. No me estoy sintiendo bien. Creo que tal vez sería mejor que regresara a mi casa». Alejandro frunció el ceño. «¿Regresar? ¿Por qué? ¿No te está gustando vivir aquí?» «No es eso, es que...» Sofía intervino con voz dulce y controlada. «Amor, creo que tu mamá está un poco confundida. Es normal en las personas mayores. Se desorientan en lugares nuevos». Marta intentó protestar, pero Alejandro ya estaba convencido. «Mamá, tienes que acostumbrarte. Dale un poco más de tiempo. Verás que vale la pena». Y el tema se cerró. Marta bajó la mirada, derrotada. Ya no valía la pena intentarlo. Los preparativos para la boda civil comenzaron a dominar la casa. Sofía contrató decoradores, floristas, chefs. La ceremonia se realizaría allí mismo, en el jardín de la mansión, seguida de una recepción en 1900. El área exterior. Serían unos 100 invitados, todos del círculo social de Sofía y Alejandro. Gente importante, influyente, rica. Sofía estaba obsesionada con que todo fuera perfecto. Cada detalle tenía que ser impecable. No podía tolerar ningún error. Y más que nada no podía tolerar que la presencia de Marta arruinara la imagen de perfección que quería proyectar. En la semana previa a la boda, la tensión en la casa aumentó. Sofía estaba histérica, gritándoles a los proveedores, cambiando de opinión cada 5 minutos, exigiendo que todo se rehiciera varias veces. Marta intentaba pasar desapercibida, encerrada en su cuarto, pero aún así sentía la presión creciente. Una tarde, 2 días antes de la ceremonia, Marta estaba sentada en la sala cuando Alejandro llegó a casa más temprano. Parecía cansado, pero feliz. Se sentó a su lado en el sofá y por primera vez en semanas habló con ella de verdad. «Mamá, quiero que sepas que estoy feliz, muy feliz».
Sofía es una mujer increíble, inteligente, guapa, ambiciosa. Va a ser una esposa excelente. Marta miró a su hijo, viendo en él al niño que había criado, pero sintiendo que ya no lo reconocía. Alejandro, yo solo quiero que seas feliz, hijo mío. Pero, ¿estás seguro de que ella es la persona correcta para ti? Alejandro frunció el ceño. ¿Por qué preguntas eso? Marta dudó. Una parte de ella quería gritar la verdad, contarle todo lo que había pasado, mostrarle los moretones, describirle las humillaciones. Pero otra parte de ella, la parte cansada, derrotada, pensaba que no serviría de nada. Alejandro no le creería, o peor, le creería y la culparía por arruinar su felicidad. Por nada, hijo mío. Olvídalo, solo quiero que seas feliz. Alejandro sonrió y la abrazó. Un abrazo rápido, mecánico, pero que aún así hizo que el corazón de Marta se encogiera. Era tan poco, pero era todo lo que tenía. En la víspera de la boda, la casa se convirtió en un caos. Floristas entraban y salían cargando arreglos gigantes. Meseros uniformados ensayaban la coreografía del servicio. La cocina estaba llena de chefs preparando los platillos. Sofía corría de un lado para otro, gritando órdenes, verificando cada detalle. Alejandro había viajado para resolver un último compromiso de negocios y no regresaría hasta la mañana de la boda. Marta estaba encerrada en su cuarto, escuchando el alboroto afuera, cuando oyó que tocaban a la puerta. Era una de las asistentes de Sofía. La señora Sofía pidió que usted se quede en el cuarto durante toda la fiesta de mañana. No quiere que aparezca. Marta sintió el pecho oprimido. Pero es la boda de mi hijo. La muchacha se encogió de hombros, apenada. Disculpe, son órdenes de ella. Y se fue. Marta se quedó parada, sintiendo las lágrimas calientes correr por su rostro. No podría estar presente en la boda de su propio hijo. Se quedaría encerrada en un cuarto, escondida como si fuera una vergüenza, como si no existiera. Esa noche Marta no pudo dormir. Se quedó acostada en la cama, escuchando el radio bajito, rezando el rosario, pidiéndole a Dios que le diera fuerzas para aguantar un día más. Las lágrimas no dejaban de caer. Pensó en rendirse, en huir, en desaparecer. Pero no tenía a dónde ir. Estaba atrapada en esa pesadilla sin salida. Cuando el sol salió al día siguiente, la casa ya estaba en plena actividad. Marta escuchaba pasos, voces, música de prueba. Le dolía el corazón de una manera que nunca había sentido. Se levantó despacio, se lavó la cara, se puso la ropa menos gastada que tenía, aun sabiendo que le impedirían participar. No podía aceptarlo. Era la boda de su hijo. Tenía derecho a estar allí. Bajó las escaleras despacio, escondiéndose detrás de las columnas, observando el movimiento. El jardín estaba irreconocible. Flores por todas partes, sillas blancas en fila, un arco decorado para la ceremonia, mesas cubiertas con manteles de lino blanco. Todo perfecto, impecable, frío. Marta vio a Sofía salir de su cuarto, ya vestida con un elegante vestido de novia blanco. Estaba deslumbrante, radiante, y completamente ajena al sufrimiento que causaba. Marta se escondió detrás de un pilar, observando. Sofía platicaba con las damas de honor, reía, se tomaba fotos. Todo era perfecto, menos Marta. Ella era la única imperfección en aquel escenario de ensueño, y por eso tenía que ser escondida. Marta regresó a su cuarto, derrotada. Se encerró allí y se sentó al borde de la cama, sosteniendo el rosario con manos temblorosas. Lloró en voz baja, rezó pidiendo fuerzas, y esperó a que la pesadilla terminara. El día de la boda civil amaneció claro y cálido en la Ciudad de México. El cielo estaba azul, sin nubes, como si el propio clima conspirara para que todo fuera perfecto. La mansión en las Lomas hervía de actividad desde las primeras horas de la mañana. Meseros uniformados cargaban charolas plateadas, acomodaban copas de cristal sobre las mesas, alineaban cubiertos con precisión milimétrica. Los floristas
daban los últimos retoques a los arreglos gigantes de rosas blancas y lirios que decoraban cada rincón del jardín. La música ambiental sonaba suavemente por los altavoces estratégicamente colocados. Todo estaba impecable. Absolutamente todo, excepto por un único detalle que Sofía no podía controlar: la presencia indeseada de Marta. Marta se despertó temprano ese sábado. No es que hubiera dormido mucho. Había pasado la noche entera acostada en la cama estrecha, mirando el techo agrietado, escuchando el radio bajito, intentando encontrar algún consuelo en las canciones antiguas que tanto amaba. Pero ninguna canción lograba calmar su corazón oprimido. Ninguna melodía conseguía aliviar el dolor de saber que le impedirían participar en la boda de su propio hijo. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la rendija debajo de la puerta, se levantó despacio, se lavó la cara en el minúsculo lavabo del cuartito y se puso el vestido más bonito que tenía. Era un vestido azul marino, sencillo pero limpio y bien planchado. Se peinó el cabello blanco hacia atrás, atándolo en un chongo bajo, y se puso la cadena con la argolla de su esposo en el cuello. Se miró en el espejo pequeño y empañado que colgaba de la pared y vio a una mujer cansada, herida, pero aún digna. No iba a rendirse. No iba a dejar que Sofía la borrara por completo. Bajó las escaleras estrechas que llevaban al fondo de la casa, con el corazón latiéndole fuerte. Sabía que estaba desafiando las órdenes de Sofía al salir del cuarto, pero ya no podía aceptar la invisibilidad. Era la boda de Alejandro. Tenía todo el derecho a estar presente. Cuando llegó al pasillo principal, vio el intenso movimiento del equipo de decoración y servicio. Nadie le prestó atención. Era como si fuera un fantasma. Marta caminó despacio hasta la cocina, donde vio pilas de platos apilándose, charolas llenas de canapés, copas siendo pulidas. Todo olía a lujo y sofisticación. Se acercó tímidamente a una de las meseras. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó con voz baja. La muchacha la miró sin entender. ¿Ayudar? ¿Usted trabaja aquí? Antes de que Marta pudiera responder, una voz estridente cortó el aire. ¿Qué estás haciendo aquí? Marta se volteó y vio a Sofía parada en la entrada de la cocina, todavía en bata de seda, con el cabello en rulos, el rostro sin maquillaje, pero los ojos llenos de furia. Avanzó hacia Marta con pasos rápidos y firmes. «Te dije que te quedaras en el cuarto». Marta retrocedió instintivamente. «Solo quería ayudar. Es la boda de mi hijo, Sofía. Quiero participar». Sofía se rió. Una risa corta, amarga, llena de desprecio. ¿Participar? ¿De verdad crees que alguien aquí te quiere cerca? Mírate. Mira cómo vienes vestida. Eres una vergüenza. Vas a arruinarlo todo. Las palabras golpearon a Marta como puñetazos. Sintió que le ardían los ojos, pero intentó mantener la compostura. «Soy su madre. Tengo derecho a estar aquí». «No tienes ningún derecho. Esta es mi casa, y hoy es mi día. No voy a dejar que arruines todo con tu patética presencia». Sofía agarró el brazo de Marta con fuerza, clavándole las uñas en la piel suave y arrugada. Marta soltó un gemido de dolor, pero Sofía no la soltó. La arrastró fuera de la cocina, atravesó el pasillo bajo la mirada incómoda de los empleados que fingían no ver nada, y la empujó de vuelta al cuartito del fondo de la casa. «Quédate aquí adentro y no salgas hasta que yo te lo ordene. Si sales, te juro que te vas a arrepentir». Y azotó la puerta con tanta fuerza que la pared tembló. Marta se quedó parada en medio del cuarto minúsculo, temblando, sujetándose el brazo que le dolía. Se miró la piel y vio las marcas moradas de las uñas de Sofía. Se sentó al borde de la cama y lloró en voz baja, escondiendo el rostro entre las manos. Se sentía derrotada, humillada, anulada, pero en el fondo todavía guardaba una chispa de esperanza. Alejandro iba a llegar. Cuando Alejandro llegara, todo se arreglaría. Él se daría cuenta, la protegería. Las horas pasaron lentamente. Marta oía los sonidos de la casa a través de la puerta cerrada. Voces, risas, música. La fiesta se estaba preparando. Los invitados comenzaban a llegar.
Reconoció la voz de Alejandro desde el piso de abajo y su corazón dio un vuelco. Había regresado de su viaje. Estaba en casa. Se levantó rápido, se arregló el vestido y salió del cuarto, decidida a hablar con él. Bajó las escaleras y vio a Alejandro en la sala, con un traje gris impecable, rodeado de amigos que lo saludaban y le daban palmadas en la espalda. Él sonreía, feliz, emocionado. Marta se acercó despacio, pero antes de que pudiera llamarlo, Sofía apareció de la nada, ya vestida con el deslumbrante vestido de novia blanco, y le puso la mano en el hombro con fuerza. «Te lo advertí». Y antes de que Marta pudiera reaccionar, Sofía la jaló de vuelta al pasillo, lejos de las miradas de los invitados. La llevó hasta el área de servicio, donde no había nadie más. Allí, lejos de testigos, la furia de Sofía explotó. «No entiendes, ¿verdad? No entiendes que nadie te quiere aquí. Alejandro no te quiere, yo no te quiero. Eres un peso muerto en esta casa. Una vergüenza andante». Marta intentó soltarse, pero Sofía estaba fuera de control. El estrés de los preparativos, el miedo de que algo saliera mal, la obsesión por parecer perfecta ante los invitados importantes, todo explotó en ese momento. Agarró a Marta por el cabello blanco y comenzó a arrastrarla por el pasillo. Marta gritó de dolor, intentando sujetarse de las paredes, pero Sofía era más fuerte, más joven, movida por una rabia irracional. Arrastró a la anciana por metros, jalándole el cabello con tanta fuerza que Marta sintió que iba a desmayarse. Las lágrimas corrían por su rostro, las rodillas golpeaban el suelo, las manos arañaban el piso intentando aferrarse a algo. «¡Para! ¡Por favor! ¡Para!», imploraba Marta con la voz entrecortada. «Para, me duele». Pero Sofía no se detuvo. Continuó arrastrándola hasta que llegaron cerca de un closet estrecho al final del pasillo del fondo. Allí, lejos de la fiesta, lejos de los invitados, lejos de cualquier testigo. Marta intentó levantarse, pero estaba mareada, desorientada, con la cabeza palpitándole de dolor. Sofía la empujó con fuerza contra la pared. Marta resbaló, perdió el equilibrio y cayó de espaldas, golpeándose la cabeza con fuerza en la esquina de un mueble antes de desplomarse en el suelo. El golpe fue terrible. Marta sintió una explosión de dolor en la nuca. Algo caliente y viscoso le escurrió por el cuello. Llevó su mano temblorosa hasta allí y cuando se miró los dedos, vio sangre, mucha sangre. Intentó levantarse, pero el cuerpo no le obedecía. La vista se le nubló. Las piernas no tenían fuerza. Se quedó tirada en el suelo, sangrando, respirando con dificultad. Sofía la miró. Miró la sangre en el suelo, la pared manchada de rojo. Por un instante el pánico cruzó su rostro. Pero entonces algo aún más aterrador sucedió. Se recompuso, miró a su alrededor, verificó si había alguien cerca y tomó una decisión. Agarró a Marta por los brazos y la arrastró hasta el closet. Era un espacio apretado, oscuro, usado para guardar productos de limpieza y cajas viejas. Arrojó a la anciana allí dentro sin ningún cuidado. Cerró la puerta y giró la llave en la cerradura. Marta intentó gritar, pero la voz no le salía. Intentó golpear la puerta, pero los brazos estaban demasiado débiles. La oscuridad la envolvió. El olor a humedad y a productos químicos invadió sus pulmones. El dolor en la cabeza era insoportable. Se recargó contra la pared fría del closet y comenzó a perder el conocimiento. Afuera, Sofía limpió rápidamente las manchas de sangre del pasillo con toallas de papel, tiró todo a la basura y regresó a la fiesta como si nada hubiera pasado. Se arregló el vestido, se retocó el maquillaje, volvió a ponerse la sonrisa en el rostro y bajó al jardín, donde la ceremonia estaba a punto de comenzar. Los invitados aplaudieron cuando apareció. Alejandro la esperaba bajo el arco de flores con una sonrisa amplia y apasionada. La música comenzó a sonar. Sofía caminó por el pasillo de flores con elegancia, saludando a los amigos, posando para los fotógrafos, representando el papel de novia perfecta. Cuando llegó al altar improvisado, Alejandro tomó sus manos y la miró a los ojos con adoración. El juez del registro civil comenzó la ceremonia.
Mientras tanto, encerrada en el closet oscuro al fondo de la casa, Marta agonizaba. El dolor en la cabeza era insoportable. La sangre seguía escurriendo, empapando su vestido azul marino. Intentaba mantenerse consciente, pero era cada vez más difícil. Arañaba la puerta con las uñas, intentando hacer ruido, intentando llamar a alguien, pero la música alta de la fiesta ahogaba cualquier sonido. Susurraba peticiones de ayuda que se perdían en el vacío. «Alejandro», murmuraba con voz débil. «Alejandro, hijo mío, ayúdame». Pero Alejandro no podía oírla. Estaba intercambiando anillos con Sofía, besándola bajo los aplausos de los invitados, brindando con champaña, posando para las fotos. La fiesta seguía en pleno apogeo. Los meseros servían canapés sofisticados, los invitados conversaban animados, la música sonaba, las risas resonaban por el jardín. Todo era alegría, celebración, perfección. Y, allí, escondida, encerrada, sangrando, una mujer mayor luchaba por sobrevivir. Las horas pasaron. Marta entraba y salía de la consciencia varias veces. En algunos momentos veía destellos de recuerdos. Su esposo sonriéndole el día de su boda. Alejandro de niño, corriendo por el patio de la casa de la colonia Doctores, las tardes regando las plantas, el radio tocando canciones antiguas. En otros momentos, solo había oscuridad y dolor. Alejandro, mientras tanto, estaba completamente ajeno al sufrimiento de su madre. Conversaba animado con los amigos, bailaba con Sofía, brindaba con los invitados. En un momento dado, fue al baño de Mimamesindas visitas y al cruzar el pasillo pisó algo mojado. Miró hacia abajo y vio una mancha oscura en el suelo. Frunció el ceño. Parecía sangre, pero no podía ser. Probablemente era vino derramado o salsa de algún platillo. Siguió caminando, pero algo lo molestaba. Un olor extraño, metálico, fuerte. Cuando regresó a la fiesta buscó a Sofía y le preguntó: «¿Dónde está mi mamá?». Sofía sonrió controlada. No se sentía bien. Pidió quedarse a descansar en su cuarto. No quiso molestar. Alejandro asintió, satisfecho con la respuesta. Volvió a la fiesta, pero conforme avanzaba la noche, esa incomodidad crecía. Había algo mal, algo que no podía identificar. Era una sensación, un instinto, una vocecita en el fondo de su mente que le decía que algo estaba muy mal. Cuando la fiesta finalmente comenzó a vaciarse y los invitados se fueron, Alejandro subió a cambiarse de ropa. Pasó por el pasillo del fondo y vio de nuevo aquellas manchas oscuras en el suelo. Ahora, sin el bullicio de la fiesta, se detuvo y se agachó para examinar. Tocó con el dedo. Estaba seco, pero definitivamente era sangre. Y había más. Una cana atrapada en una rendija de la puerta del closet. Su corazón comenzó a latir más rápido. Intentó abrir la puerta del closet, pero estaba cerrada con llave. Buscó la llave, pero no la encontró. Sintió que el pánico lo invadía. «¡Sofía!», gritó. «¡Sofía! ¿Dónde está la llave de este closet?». Sofía subió corriendo, todavía con el vestido de novia, con el rostro pálido. «¿Por qué quieres abrir eso?». «Porque hay sangre en el suelo, y quiero saber de dónde vino». Sofía intentó inventar una excusa, pero Alejandro ya no la escuchaba. Forzó la puerta con el hombro 1, 2, 3 veces hasta que la cerradura cedió. La puerta se abrió de golpe, y lo que vio lo paralizó. Marta estaba tirada en el suelo del closet, acurrucada en posición fetal, cubierta de sangre. Su vestido azul estaba empapado de rojo. El cabello blanco estaba pegado a su nuca por la sangre seca. Tenía los ojos entrecerrados, la respiración débil, las manos arañadas de tanto intentar salir. Cuando la luz del pasillo invadió el closet, ella alzó los ojos despacio y vio a su hijo. «Alejandro», susurró con una voz casi inaudible. «Alejandro, ayúdame». El mundo de Alejandro se derrumbó en ese momento. Cayó de rodillas junto a su madre, sosteniendo su rostro con manos temblorosas, sintiendo la sangre tibia y pegajosa. «Mamá, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron?».
Marta intentó responder, pero las palabras no le salían. Solo lloraba, temblando, aferrándose al brazo de su hijo, como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Alejandro se volteó hacia Sofía, que estaba parada en la puerta, pálida, en shock. «Tú», dijo él, con la voz temblando de rabia. «Fuiste tú». Sofía intentó negarlo, pero la culpa estaba estampada en su rostro. «Alejandro, puedo explicarlo», comenzó a decir, pero él la interrumpió, gritando. «¿Encerraste a mi mamá aquí? ¿Tú le hiciste esto?» «Fue un accidente, se cayó, no sabía que estaba tan grave». «¿La encerraste aquí y la dejaste sangrando mientras nosotros estábamos de fiesta allá abajo?» Su voz resonó por el pasillo. Alejandro tomó a su madre en brazos con cuidado, se levantó y bajó las escaleras cargándola. Marta estaba débil, casi inconsciente, pero se aferraba al cuello de su hijo. Atravesó la sala donde todavía quedaban algunos invitados rezagados conversando. Todos se voltearon y se quedaron en shock al ver la escena. Alejandro cargando a su madre ensangrentada en brazos. «Llamen a una ambulancia». «Ahora», ordenó. Uno de los amigos tomó el celular de inmediato. Alejandro acostó a Marta en el sofá de la sala con cuidado, tomó toallas limpias y presionó contra la herida en su cabeza, intentando detener la sangre. «Aguanta, mamá. La ambulancia ya viene. Aguanta». Sofía bajó las escaleras, todavía intentando justificarse, pero Alejandro la cortó con una voz helada. «Quítate de mi vista. No quiero oír tu voz. No quiero ver tu cara». «Alejandro, por favor, déjame explicarte». «No hay explicación. Lastimaste a mi mamá. La encerraste. La dejaste ahí, sangrando, mientras nosotros festejábamos. Eres un monstruo». Los invitados, que aún estaban en la casa, presenciaron todo. El escándalo estaba servido. Sofía intentó acercarse a Alejandro, pero él se apartó con asco. «Saca tus cosas y lárgate de mi casa, ahora». «Pero Alejandro, nos acabamos de casar. Ya no hay boda, se acabó. ¿Oíste? Se acabó. No quiero volver a verte nunca más en mi vida». La ambulancia llegó 15 minutos después. Los paramédicos examinaron a Marta, la estabilizaron y la pusieron en la camilla. Alejandro subió a la ambulancia con ella, sosteniéndole la mano todo el tiempo. Sofía se quedó parada en la puerta de la mansión, todavía con el vestido de novia viendo partir la ambulancia, mientras los últimos invitados la miraban con horror y desprecio. La novia perfecta se había revelado como una pesadilla. El hospital estaba en silencio cuando Alejandro entró en la sala de espera por 10ª vez esa madrugada. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. El traje gris que había usado para la boda estaba arrugado y manchado de sangre, y sus manos aún temblaban. No podía dejar de ver la imagen de su madre caída en aquel closet oscuro, sangrando, implorando ayuda. La culpa lo asfixiaba. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había dejado que eso sucediera justo debajo de sus narices? ¿Cómo había sido tan ciego, tan egoísta, tan ausente? Los médicos aún no habían dado el diagnóstico completo. Marta llevaba más de 3 horas en el quirófano. Los enfermeros entraban y salían, pero no daban información. Alejandro caminaba de un lado a otro, incapaz de sentarse, incapaz de relajarse, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera su madre. Había llamado a la mansión decenas de veces, pero Sofía no contestaba. Probablemente ya había hecho las maletas y se había ido, y a él no le importaba. Estaba fuera de su vida, para siempre. Cuando el sol comenzó a salir, un médico finalmente salió del quirófano. Alejandro corrió hacia él. «Doctor, ¿cómo está?» El médico se quitó el cubrebocas, revelando un rostro cansado. «La situación es grave, señor Alejandro. Su madre sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo. Tuvo una fractura en el cráneo y una pequeña hemorragia interna que logramos detener. Además, encontramos 3 costillas fracturadas, múltiples contusiones por todo el cuerpo y signos de desnutrición. El cuadro indica que venía sufriendo agresiones desde hace algún tiempo». Alejandro sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en la pared para no caer.
¿Va a sobrevivir? Está estable por el momento, pero va a necesitar seguimiento constante y tardará en recuperarse por completo. Además de las lesiones físicas, está el trauma emocional. Su madre ha pasado por mucho. Alejandro asintió tragándose el llanto. ¿Puedo verla? Está en terapia intensiva, aún inconsciente, pero puede verla brevemente. Alejandro siguió al médico hasta la unidad de terapia intensiva. Cuando vio a su madre acostada en la cama del hospital, conectada a tubos y monitores, su corazón se hizo pedazos. Marta parecía tan pequeña, tan frágil, tan vulnerable. Tenía el cabello blanco, rapado en una parte de la cabeza donde la habían operado. La piel estaba pálida, marcada por moretones morados y amarillentos. Las manos estaban vendadas. Alejandro se acercó despacio, tomó su mano con cuidado y se sentó al lado de la cama. «Perdóname, mamá», susurró con la voz entrecortada. «Perdóname por todo. Debí haberme dado cuenta. Debí haberte protegido. Soy tu hijo y te fallé. Te fallé por completo». Las lágrimas corrían por su rostro. Besó la mano de su madre, sintiendo la piel fría y arrugada. Se quedó allí por horas, solo sosteniendo su mano, rezando para que despertara, para tener la oportunidad de pedirle perdón de verdad. Marta pasó 3 días en terapia intensiva. Alejandro no se movió del hospital, durmió en sillas incómodas, comió sándwiches fríos de la cafetería, rechazó todas las llamadas de trabajo. Nada más importaba, solo su madre. Cuando finalmente despertó, al 3er día, sus ojos se abrieron despacio, confundidos, desorientados. Alejandro estaba al lado de la cama, como siempre. «Mamá», la llamó con voz suave. «Mamá, soy yo». «Alejandro». Marta giró la cabeza lentamente y lo vio. Por un momento sintió miedo. Después reconoció a su hijo y una lágrima rodó por su mejilla. «Alejandro», susurró. «Estoy aquí, mamá. Estoy aquí y no me voy a separar de tu lado nunca más». Intentó sonreír, pero el dolor era demasiado grande. Alejandro llamó a los médicos, quienes examinaron a Marta y confirmaron que estaba fuera de peligro. La recuperación sería larga, pero iba a sobrevivir. Alejandro sintió un alivio tan grande que se derrumbó en lágrimas de nuevo. En los días siguientes, Marta fue trasladada a un cuarto normal. Alejandro continuó a su lado, ayudando a los enfermeros, platicando con ella, contándole historias de su infancia, pidiéndole perdón repetidamente. Marta escuchaba en silencio, aún débil, aún traumatizada. Pero poco a poco ella también comenzó a hablar. Le contó con voz débil todo lo que había pasado, las humillaciones, las agresiones, el hambre, el aislamiento. Alejandro escuchaba con el corazón roto, sintiendo la culpa crecer con cada palabra. Cuando Marta finalmente fue dada de alta, después de 2 semanas internada, Alejandro la llevó de vuelta a la mansión, pero en cuanto entraron, Marta pidió irse. «Alejandro, no quiero quedarme aquí, por favor. Llévame a mi casa». Él la miró confundido. «Pero mamá, la casa en la colonia Doctores ha estado cerrada por meses. Nadie la ha estado cuidando. Aún así quiero volver. Aquí no puedo respirar. Cada rincón de esta casa me recuerda lo que pasé. Por favor, hijo mío, déjame volver a donde pertenezco». Alejandro dudó. Una parte de él quería mantenerla cerca, quería cuidarla, compensar todo el tiempo perdido. Pero al ver los ojos cansados y suplicantes de su madre, lo entendió. Ella necesitaba paz, necesitaba un lugar donde se sintiera segura, donde se sintiera en casa. «Está bien, mamá. Te voy a llevar de vuelta a la colonia Doctores. Pero antes déjame arreglar todo allá. La casa debe necesitar reparaciones. Dame unos días para organizarlo». Marta aceptó, aliviada. Alejandro la instaló temporalmente en una de las recámaras de huéspedes de la mansión, lejos de aquel cubículo oscuro del fondo, y se puso a trabajar. En los días siguientes, Alejandro hizo algo que nunca había hecho antes. Dejó el trabajo. Canceló juntas, pospuso compromisos, delegó responsabilidades. Por primera vez en años, su madre era la prioridad.
Contrató a un equipo de remodelación y fue personalmente a la colonia Doctores a supervisar todo. Cuando entró en la vieja casa, sintió una ola de emociones. Todo estaba exactamente como lo recordaba de su infancia. La salita con el sofá raído, la cocina sencilla con los azulejos descoloridos, el patio trasero donde su madre cuidaba las plantas. Era un lugar humilde, pero lleno de vida, lleno de recuerdos. Alejandro caminó por las habitaciones despacio, tocando las paredes, los muebles, reviviendo recuerdos que había enterrado durante años. Contrató pintores, electricistas, plomeros. Mandó cambiar el piso agrietado, arreglar las fugas, remodelar el baño. Compró una cama nueva y cómoda para el cuarto de su madre, instaló un aire acondicionado, cambió las cortinas viejas por unas nuevas y ligeras, pero se aseguró de mantener la esencia de la casa. El radio antiguo continuó en el mismo lugar. Los retratos de familia siguieron en las paredes. Las macetas fueron replantadas con cariño. Todo se hizo pensando en el confort y la felicidad de ella. Una tarde, mientras los plomeros trabajaban en el baño, uno de ellos llamó a Alejandro. «Señor, encontramos algo aquí en la coladera». Alejandro se acercó. El plomero le entregó un objeto pequeño y sucio. Alejandro lo limpió con un trapo y sintió que el corazón se le encogía. Era una argolla. La argolla de su padre. La misma que su madre siempre usaba colgada de una cadena en el cuello. Alejandro recordó vagamente haber visto esa argolla perdida hacía algunos meses, pero nunca preguntó. Ahora entendía. Se había caído en el baño de la mansión, probablemente durante una de las agresiones, y a nadie le había importado buscarla. A nadie le había importado nada que fuera de ella. Alejandro sujetó la argolla con fuerza, sintiendo que las lágrimas regresaban. Esa argolla lo representaba todo. Representaba el amor que su madre guardaba por su padre, incluso después de tantos años. Representaba la devoción que ella siempre demostró por la familia. Y representaba el desprecio con el que él la había tratado, dejando que algo tan precioso se perdiera sin siquiera darse cuenta. Esa noche, Alejandro tuvo un sueño. Era un niño de nuevo, corriendo por el patio de la casa en la colonia Doctores. Su madre estaba allí, joven, sonriendo, llamándolo para comer. Su padre estaba a su lado, con el brazo alrededor de sus hombros. Todo era sencillo, pero todo era feliz. Alejandro se despertó a mitad de la noche, con el rostro mojado de lágrimas. Por primera vez en años, se permitió sentir. Sentir la nostalgia, el arrepentimiento, el dolor, y también la esperanza. La esperanza de que todavía había tiempo. Tiempo para arreglar las cosas, tiempo para reconstruir. 2 semanas después, la remodelación estaba lista. Alejandro llevó a Marta de vuelta a la colonia Doctores en una tarde soleada de sábado. Cuando ella bajó del coche y vio la casa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Todo estaba remodelado, pero seguía siendo su casa. Alejandro la ayudó a entrar, sujetándola del brazo con cuidado. Marta caminó despacio por las habitaciones, tocando las paredes, los muebles, sintiéndose finalmente en casa. «Gracias, hijo mío», dijo, con la voz entrecortada. «Gracias por traerme de vuelta». Alejandro la abrazó con cuidado, procurando no lastimarla. «Yo te doy las gracias a ti, mamá, por todo, por haberme criado solo, por haber aguantado tanto, por nunca haberte rendido conmigo, incluso cuando yo me rendí contigo». Marta lloró en los brazos de su hijo, y Alejandro lloró también. Era un llanto de liberación, de perdón, de un nuevo comienzo. En las semanas siguientes, Alejandro comenzó a hacer algo que nunca había hecho antes. Visitaba a su madre todos los fines de semana, sin falta. Llegaba el sábado por la mañana, traía pan fresco, frutas, flores para las macetas. Comía con ella, platicaba por horas, escuchaba las viejas historias que ella contaba, revisitaba los recuerdos de su infancia. Poco a poco, la relación entre ellos se fue reconstruyendo. No era perfecta. Todavía había heridas, pero estaba mejorando. Alejandro también tomó decisiones drásticas en su vida. Vendió la mansión de las Lomas.
Dijo que ya no podía vivir allí después de todo lo que había sucedido. Compró un departamento más pequeño, más sencillo, más cerca de la colonia Doctores. Cortó lazos con varios amigos que solo se le acercaban por interés. Simplificó su vida. Se dio cuenta de que el éxito profesional no valía nada si perdía lo que realmente importaba. En cuanto a Sofía, intentó contactarlo varias veces en las primeras semanas. Le mandaba mensajes pidiendo disculpas, diciendo que estaba arrepentida, que estaba dispuesta a cambiar. Alejandro bloqueó su número. No había perdón, no había vuelta atrás. Lo que ella había hecho era imperdonable, y Alejandro sabía que la culpa también era suya, por haber sido ciego, por no haber protegido a su madre, por haber elegido la apariencia en lugar de la esencia. Consuelo, la extrabajadora, se puso en contacto con Alejandro algunas semanas después. Le envió las fotos y las anotaciones que había guardado, ofreciéndolas como prueba en caso de que quisiera demandar a Sofía. Alejandro se lo agradeció, pero dijo que ya no quería remover esa historia. No quería tribunales, abogados, escándalos. Solo quería paz. Quería reconstruir la relación con su madre. Quería ser el hijo que debería haber sido desde el principio. Una tarde lluviosa de domingo, Alejandro estaba sentado en el patio trasero de la casa en la colonia Doctores, ayudando a Marta a regar los helechos cuando ella dijo algo que lo tomó por sorpresa. «Alejandro, quiero que sepas que te perdono». Él se detuvo mirándola. «Mamá, no tienes por qué». «Sí, tengo que hacerlo. Eras mi hijo, todavía lo eres. Y siempre lo serás. Sé que te equivocaste, sé que me lastimaste, pero también sé que estabas perdido. Estabas buscando algo que creías que te haría feliz, y ahora has despertado, has vuelto. Y eso es todo lo que siempre quise». Alejandro sintió las lágrimas correr por su rostro. Se arrodilló frente a su madre y tomó sus manos. «No merezco tu perdón, pero te prometo que pasaré el resto de mi vida intentando merecerlo. Te prometo que nunca más te dejaré sola. Te prometo que te cuidaré como tú siempre me cuidaste a mí». Marta acarició el rostro de su hijo con ternura. «Lo sé, mi niño, lo sé». Se quedaron allí, abrazados en el patio, escuchando la lluvia caer afuera, sintiendo la paz que solo llega cuando las heridas comienzan a cicatrizar. El radio antiguo tocaba una música suave en la sala. Las plantas exhalaban un aroma fresco. La casa estaba viva de nuevo, y Marta finalmente sentía que pertenecía a un lugar. Con el tiempo, Alejandro comenzó a traer cambios positivos a su propia vida. Empezó a dedicar menos horas al trabajo y más horas a las cosas que realmente importaban. Comenzó a ir a terapia para lidiar con la culpa y el arrepentimiento. Empezó a hacer voluntariado en un asilo de ancianos, ayudando a otros que pasaban por situaciones similares a las que pasó su madre. Descubrió que el verdadero éxito no estaba en el tamaño de la cuenta bancaria o en el prestigio social, sino en la capacidad de marcar una diferencia en la vida de las personas que amamos. Marta, por su parte, se fue recuperando poco a poco. Las heridas físicas cicatrizaron, el dolor en las costillas disminuyó, el cabello volvió a crecer, ocultando las cicatrices de la cirugía. Pero las heridas emocionales tardaron más tiempo. Todavía tenía pesadillas. Todavía se despertaba a mitad de la noche con miedo, pensando que estaba de vuelta en aquel cuarto minúsculo, en aquel closet oscuro. Pero poco a poco, con el amor de su hijo, con la paz de su casa, con la rutina reconfortante de las pequeñas cosas, fue sanando. Los domingos se volvieron sagrados. Alejandro llegaba temprano, traía ingredientes frescos, y juntos preparaban la comida. Marta le enseñaba recetas antiguas que a su padre le encantaban. Alejandro escuchaba con atención, anotaba, preguntaba detalles. Después de comer se sentaban en la sala y platicaban. A veces, Alejandro le contaba sobre el trabajo, sobre los desafíos, sobre las decisiones que tenía que tomar. Marta escuchaba y le daba consejos sabios, fruto de toda una vida de experiencias. Otras veces, simplemente se quedaban en silencio, escuchando el radio, cada uno absorto en sus propios pensamientos, pero unidos por la presencia del otro. En una de esas tardes,
Alejandro trajo una cajita envuelta en papel de regalo. Se la entregó a Marta con una sonrisa tímida. «¿Qué es esto?», preguntó ella curiosa. «Ábrelo y verás». Marta lo abrió con cuidado y encontró una cadena de plata nueva, delicada y bonita, y colgada de ella, la argolla de su padre, limpia y pulida, brillando como nueva. «La encontré en la remodelación del baño de la casa», explicó Alejandro. «La mandé a limpiar y compré una cadena nueva. Ahora puedes usarla de nuevo». Marta sostuvo la argolla con manos temblorosas, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. Era más que una joya. Era un símbolo de que lo que es precioso nunca se pierde por completo. Siempre puede ser encontrado, limpiado, restaurado. «Gracias, hijo mío, gracias por todo». Alejandro la ayudó a ponerse la cadena en el cuello. La argolla descansó sobre su pecho, cerca de su corazón, donde siempre debió estar. Con el paso de los meses, la casa de la colonia Doctores volvió a ser lo que siempre fue: un hogar. Marta volvió a cuidar las plantas con cariño. Volvió a escuchar el radio todas las mañanas. Volvió a recibir visitas de doña Irma, la vecina, que se emocionó al verla de regreso. La rutina sencilla, humilde, que había sido interrumpida de forma tan brutal, fue retomada. Pero ahora había algo más. Estaba Alejandro, presente, atento, cariñoso. Él comenzó a traerle pequeños regalos cada vez que la visitaba. Una planta nueva para el patio, un libro de recetas antiguas, una foto enmarcada de cuando él era niño, pequeños gestos que demostraban que le importaba, que veía a su madre, que ella importaba. Una tarde especialmente bonita, Alejandro llegó con una sorpresa diferente. Trajo un perro, un mestizo color canela, todavía cachorro, que había sido rescatado de un refugio. Puso al perrito en el regazo de Marta, quien al principio se sorprendió, pero luego sonrió, acariciando al animal con ternura. «Para que no estés sola durante la semana», explicó Alejandro. «Te hará compañía». Marta aceptó el regalo con gratitud. El perro, al que bautizó como Pipoca, rápidamente se convirtió en parte de la familia. La seguía por la casa, dormía a los pies de su cama, ladraba cuando alguien se acercaba. Era protección, compañía y amor incondicional. Alejandro, al ver a su madre más feliz, más sana, más en paz, sintió finalmente que estaba en el camino correcto. La culpa todavía estaba allí, pero había disminuido. El arrepentimiento todavía dolía, pero ahora canalizaba ese dolor para hacerlo mejor. Para ser mejor. Una noche de diciembre, casi un año después de todo lo que había sucedido, Alejandro estaba sentado en el patio de la casa con su madre, tomando café y comiendo pan de elote que ella había hecho. Las estrellas brillaban en el cielo oscuro. El sonido de los grillos llenaba el silencio. Alejandro miró a su madre y dijo con voz serena: «Mamá, he aprendido mucho este año. Aprendí que el dinero no compra la felicidad. Aprendí que el éxito sin familia no significa nada. Aprendí que lo más importante en la vida es cuidar a las personas que amamos. Y aprendí que casi pierdo a la persona más importante de mi vida por ser ciego, egoísta e idiota». Marta sonrió tocándole la mano. «No eres nada de eso, hijo mío. Estabas perdido, pero ahora te has encontrado, y eso es lo que importa». Alejandro le apretó la mano. «Te prometo que seguiré estando presente. Seguiré cuidándote. Seguiré siendo el hijo que te mereces». Marta miró el cielo estrellado y suspiró, en paz. «Lo sé, Alejandro. Siempre supe que en el fondo todavía eras mi niño, y siempre lo serás». Se quedaron allí, en silencio, sintiendo la brisa fresca de la noche, escuchando el radio sonar dentro de la casa, con Pipoca acostado a sus pies. Era un momento sencillo, pero lo era todo. Era lo que realmente importaba. Era lo que habían perdido y finalmente reencontrado. En el mismo lugar donde todo comenzó, años atrás, cuando Alejandro era solo un niño corriendo por el patio,
Y Marta era una madre joven llena de sueños. Ahora reconstruían una nueva historia. Una historia de perdón, de sanación, de un amor que resiste al tiempo y a las tormentas. Una historia que demostraba que nunca es tarde para volver a casa. Nunca es tarde para abrazar a quien realmente importa. Nunca es tarde para elegir el amor en lugar de la ambición, la presencia en lugar de la ausencia, el corazón en lugar de la apariencia. Y así, madre e hijo siguieron juntos, curando heridas, construyendo recuerdos, protegiendo lo que realmente tenía valor. La verdadera riqueza no estaba en las mansiones, ni en los coches de lujo, ni en las fiestas extravagantes. La verdadera riqueza estaba allí, en esa casa sencilla de la colonia Doctores, en las pláticas de domingo, en los abrazos sinceros, en las risas compartidas, en la certeza de que, pasara lo que pasara, siempre se tendrían el uno al otro, y eso, descubrieron, era más que suficiente. Lo era todo. Fin de la historia. Querida audiencia, esperamos que la historia de doña Marta y Alejandro haya tocado profundamente su corazón. Si te emocionaste con este viaje de dolor, perdón y reconstrucción, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios cuál fue el momento que más te marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos hacen reflexionar sobre el valor de las relaciones y sobre lo que realmente importa en la vida. Te esperamos en el próximo episodio, con más historias que te harán sentir, pensar y emocionarte. Hasta pronto.